Buen día, amada familia. Qué hermoso poder compartir con cada uno de ustedes la vida, porque la palabra es vida. Estábamos en Buenos Aires, por la gracia de Dios, compartiendo con un grupo hermoso de aquí, de la congregación. Fueron días muy valiosos como cuerpo, días de compartir, días de darle gracias a Dios en todo y por todo. Así que, pero otra vez en casa, feliz. Y también escuché la prédica del domingo pasado, me encantó. Un aplauso para Dios por la vida de Jean. Qué poderosa prédica. De verdad. Muy buena la prédica, me tocó muchísimo. Porque esto venimos repitiendo hace muchos años, entendiendo el verdadero propósito de la obra de la cruz, que no es el esfuerzo humano para mejorar algo de nuestro ser, es el poder de la obra de la muerte y resurrección de Cristo, que no cambia por partes, transforma la vida, porque el pecado, ya lo hemos visto, el pecado es el que produce los pecados, una vida que va en degeneración. ¿Por qué? Porque la naturaleza antigua es una naturaleza de pecado, ese es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Vamos a hablar de convicción, vamos a hablar hoy de las operaciones que nacen de esas convicciones. Entonces, la obra de la cruz es tan importante entender. Dios hizo algo tan maravilloso y tan completo al morir, resucitar, darnos una nueva creación con una nueva naturaleza, ese nuevo hombre que es Cristo Jesús, que no tiene pecado, libre de pecado. Hemos nacido de nuevo, eso es la regeneración, es el nuevo nacimiento, de darnos una nueva naturaleza, libre, sin pecado. Pero, como digo siempre, los de Cristo, los hijos de Dios, tienen dos naturalezas. La vieja, el hombre de pecado, la carne, y la nueva. Entonces, la que te gobierne, eso es lo que va a operar, eso es lo que va a gobernar, eso es lo que va a guiar, eso es lo que va a dirigir tu vida, nuestras vidas. Pero, ¿cómo es que esa naturaleza puede gobernar? Cuando no alimentamos, lo que hemos recibido es vida, y la vida del Espíritu se alimenta con la vida. La palabra es la vida. Entonces, estamos hablando de convicción. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú estás convicto de algo, la palabra la derivación de esta palabra en el latín es convictio, que significa prisionero. Por eso el apóstol Pablo ministraba sus cartas en sus saludos. Yo, prisionero de Cristo. ¿Qué era lo que él decía? Convicto, preso de las convicciones, de la convicción de la obra de la cruz. Y por eso pasaba todo lo que pasaba, pero él decía, tenemos un tesoro en vasos de barro, que aunque estemos atribulados en todo, pero no desanimados, perseguidos, pero no desamparados, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. Entonces, es ahí el detalle cuando alguien tiene convicción. Cuando alguien tiene convicción, va a morir a ese yo
a ese viejo hombre que quiere estar en gobierno, que quiere guiar tu vida lejos y fuera de la voluntad y la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a irnos a la introducción y ya esto lo hemos visto hace 2 domingos atrás, pero la clave para vivir una vida victoriosa no es por lo que se siente, sino por lo que sabemos. ¿Qué sabemos? No es por sentir, la fe no es por sentimiento. Más bien el sentimiento es contrario a la fe, porque no es yo siento que me va a ir bien hoy. No es por sentir, es por lo que sabes, que ya te fue bien por la obra de la cruz, porque eres un hijo de Dios. Y ese bien y mal, no estamos hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos hablando de un bien mayor. ¿El bien mayor cuál es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Entonces, si Pablo andaba en el bien y el mal, podemos decir, a este sí que le iba mal. ¿Sí o no? Azotado. Nosotros los apóstoles, dice él, sentenciados a muerte, azotados, vituperados y un sinnúmero de adjetivos en su diario caminar, pero siempre gozosos, siempre en victoria. Él tenía una convicción de la victoria de la cruz que no se basa en situaciones, en temporadas que nos parezcan buenas o malas. Se basa en una obra de amor, que lo que Dios permite para nuestras vidas tiene un propósito. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la convicción de vivir basados en la verdad y no al contrario, no basados en emociones ni sentimientos. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Porque el sentimiento siempre quiere ver y siempre quiere tocar. Pero la fe no es la fe natural. Cualquiera puede creer en lo que sea hoy. Nosotros tenemos la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando vivimos por convicción de lo que sabemos, vivimos por fe, porque la convicción de nuestra fe, ese es el fundamento, esa convicción de nuestra fe, ¿en qué o en quién? Si nuestra fe, la convicción de nuestra fe es en Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, vas a permanecer. Nada te va a mover de tu posición. Hemos venido hablando de la posición, esa posición en Cristo, esa posición en lugares celestiales, esa posición que nos da una posesión de toda la obra, de toda la herencia, de toda la vida de Cristo, la mente de Cristo. Esa posesión y esa posición nos va a llevar para cumplir, para colaborar con el propósito eterno. Entonces, lo que nos debe regir no es lo que sentimos, sino aquello que sabemos. Aquello que sabemos de qué. Esa es la clave. Porque hay mucho conocimiento y mucha información de todo. Pero esa información y ese conocimiento no produce la transformación. Lo que necesitamos saber es qué acerca de Cristo. Porque cuando lo conocemos a Él y le permitimos su formación en nuestro interior, es ahí que comienza a manifestarse lo que Él es y con todo lo que tiene. Entonces, debemos estar conscientes de nuestra nueva condición espiritual. Esto es muy importante. Por eso es que estamos hablando de lo que sabemos, conscientes del nuevo pacto donde estamos, conscientes de nuestra nueva condición en el Espíritu. Lugares celestiales, lugares de gobierno, lugares de autoridad, lugares para decir no.
Viene la tentación, viene. Y muchos le tienen miedo. Pero la tentación más bien nos va a ayudar a mostrar la convicción que gobierna nuestra vida. Yo no hago eso porque yo no soy esa mujer. Esa vieja mujer actuaba así antes, pero ahora. Entonces, lo que sabemos va a definir lo que hacemos. Esto es muy importante, porque de la convicción vienen nuestras acciones. ¿Y en qué se fundamentan nuestras acciones? En una actitud de fe, en una actitud victoriosa, si es que conocemos a Cristo. En Cristo no hay derrota, en Cristo hay victoria. El apóstol Pablo sabía quién era y cuál era su posición en Cristo. Él vivía en una convicción de victoria total. Él decía, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy enseñado para tener mucho o para tener poco. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no se trata de tener o no tener, se trata de la convicción que tú tengas de esa obra perfecta y gloriosa de la cruz. Y por eso dice 2 Corintios 2:14. Mire lo que dice. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, diga siempre. ¿Cómo puede decir este hombre siempre? Azotado. Dice en ayunos, en desvelos, desnudo, perseguido. ¿Cómo puede decir siempre? Cualquiera de nosotros, de repente yo diría el 90%, la mayoría de las veces. Pero tenía una convicción de la victoria de Cristo, que no se movía por lo externo, no lo movían las situaciones externas, porque él tenía una convicción interna, sabía en quién estaba parado, sabía en quién había confiado. Por eso es que él dice, porque yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? Cualquier día que a nosotros nos parece tan duro, tan difícil, y ciertamente lo es. Pero ¿de qué está lleno tu depósito? Es ahí el detalle. Hablaba con un varón y le decía, a Dios no le importa ni a la gente los mensajes bonitos, bien elaborados, bien estructurados. Lo que Dios quiere y lo que el pueblo quiere oír es lo que sale de la boca de Dios. Porque puedo hacer algo que a mí me gustó, que yo me imaginé que así sea, y lo puedo elaborar y dar un buen mensaje. Pero ¿sabe qué? Sin el respaldo y sin la vida del Espíritu, porque en este nuevo pacto no solo se enseña, en este nuevo pacto Dios dijo, Jeremías 31, y el apóstol Pablo lo replicó en Hebreos 10, y dijo, en este nuevo pacto todos me conocerán. Ninguno preguntará a su compañero, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos, no estamos dando una letra muerta para que usted diga, qué bonita la palabra, y más tarde ni se acuerda. No estamos hablando de una emoción, estamos hablando de una convicción que nos mantiene firmes a pesar de las pruebas, a pesar de los rechazos, a pesar de todo lo que se levanta en contra. Entonces Pablo decía, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe a quién le ha creído? No, pero yo creo en la pastora.
pero yo creo en el pastor. Usted debe creer en Cristo. Nosotros los que Dios ha establecido para guiar al pueblo de Dios. Creemos en Él, nos guiamos por Él. Y claro, que la convicción de quién hemos creído va a determinar nuestras acciones. Porque las acciones provienen de una actitud de verdad y de fe. ¿De qué está lleno nuestro depósito? ¿De qué está lleno nuestra mente y nuestro corazón? ¿De la verdad? ¿De la palabra del Espíritu o de la letra que te mata? Pero que se elabora muy bonita. Entonces Pablo muestra una actitud de agradecimiento y una convicción de fe, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre, no solo cuando todo estaba bien a nuestro parecer, porque a lo largo del tiempo de la vida he entendido que las temporadas de invierno, de otoño, cuando todas las hojas se caen, son las más beneficiosas para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque nos llevan a reflexionar, porque nos llevan a tomar decisiones, nos llevan a tener convicciones, nos llevan a buscar, a conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es lo que nos va a dar una convicción para no movernos conforme el viento de enseñanzas que salgan de un lado o del otro. Entonces, acá hay veces que todo parece al revés, pero son tiempos maravillosos. Lo puedo decir con convicción. No cambiaría mis temporadas del valle de la puerta de Acor como esperanza. No las cambiaría. ¿Sabe por qué? Porque es ahí, cuando no hay otra salida, cuando hay montañas a los lados, egipcios atrás, mar rojo adelante. ¿Qué haces? Porque el viejo hombre, cuando nos gobierna, siempre busca estrategias y salidas para no depender del Espíritu, para no esperar el tiempo de Dios. El rey David decía, en tus manos están mis tiempos. Por lo tanto, en Él esperaré. Jeremías hablaba y decía lo mismo. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. A todos nosotros que estamos hoy aquí, a toda la iglesia de Cristo en la tierra, la obra de la cruz, Cristo, Dios, nos lleva siempre en triunfo. Pero no sabe la situación que estoy pasando. No importa. Ya hay una victoria consumada. Por eso es que la gente que sabe lo que ya pasó no se detiene con lo temporal. Sabe que en esa temporalidad Dios está operando algo más glorioso, sumergiéndonos más en los abismos. Un abismo llama a otro abismo. Un alma ansiosa, desenfrenada, temerosa, a gritos está llamando al abismo que es Cristo, a ese Dios maravilloso y eterno. Entonces, nuestras acciones manifiestan actitudes. Lo que nosotros hacemos, ¿qué está manifestando? ¿Qué dice o lo que nosotros hablamos? De la abundancia del corazón, habla la boca. Pero también de la abundancia de nuestras acciones, habla la actitud que nos gobierna.
La victoria del apóstol Pablo, ¿en qué consistía? En la convicción que él tenía de Cristo, de la obra de la cruz. La actitud nos conduce a practicar lo que somos. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios, una hija de Dios. La actitud que nace de una convicción nos va a llevar a practicar lo que somos, a vivir de acuerdo a nuestra posición de hijos de Dios. Por eso es que Dios todo el tiempo está hablando una verdad eterna en el antiguo pacto y una verdad presente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tu corazón. Porque si tiene tu corazón, ahí puede fluir la vida verdadera, esa vida que vence en todas las cosas. Entonces, la actitud siempre va a reflejar nuestras acciones. Nuestras acciones van a reflejar, mejor dicho, nuestras actitudes y las convicciones por las cuales vivimos. Lo importante de la actitud de fe es que no importa lo que esté pasando. ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces hay gente que hasta se suicida por una circunstancia temporal? No importa lo que esté pasando. ¿Sabe qué es lo importante? Saber lo que ya pasó. Ahorita hay una realidad de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero cuando sabemos lo que ya pasó, cambia totalmente nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar. Porque ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos en quién estamos, en quién nos movemos, en quién vivimos. Ya sabemos la victoria que tenemos en la cruz. El que sabe lo que pasó no reacciona de manera negativa a lo que acontece. Más bien sabe. Siempre, en cada año, hay una temporada de invierno o de otoño. Pero cuando se levantan esas temporadas en mi vida, yo sé. Y digo, gracias, Señor. Esto es para ir a otro nivel en conocerte a ti. Esto es para ir a la cruz y morir. ¿Por qué? Porque si actuamos como lo solíamos hacer antes, el viejo hombre que se defiende, que se justifica, dejamos a Dios con las manos cruzadas, sin poder intervenir en los asuntos, en nuestros asuntos, porque ya lo estamos haciendo nosotros. Entonces, qué importante es entender lo que pasó. Se puede tener una convicción de victoria, de triunfo o también de fracaso. Hay mucha gente que tiene convicción de derrota. No, pero no va a pasar, no va a ser así. Esa es su convicción. Entonces, la derrota o el triunfo son convicciones. Hay convicciones que tiene la gente, pero el triunfo de los hijos de Dios está en saber y conocer. Está en saber lo que hizo Cristo en la cruz. Eso va a determinar nuestras acciones, nuestras decisiones. Así que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres de fe, de hombres convictos, de hombres prisioneros de la esperanza, de hombres que permanecieron firmes en lo que Dios les habló, en lo que Dios les dijo. Fueron perseguidos, azotados, encarcelados, pero no negociaron por recompensas temporales la recompensa eterna. Eso es muy importante entender. Hay la tentación, siempre va a haber, pero ese es el termómetro para ver
¿Dónde realmente está nuestra convicción? Si realmente creemos lo que decimos. Porque hablar es fácil. Permanecer, la acción de permanecer va a mostrar la actitud de nuestra fe. Entonces, el apóstol Pablo siempre decía, pero ahora ha sido manifestada, según de Timoteo, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto. Él no padecía por malhechor. Él no padecía porque hacía las cosas en la carne. Padecía por la causa. Nuestra convicción tiene que estar basada en una causa. Y por eso él hablaba siempre, por esta causa. ¿Han leído en las cartas? Efesios 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿Ve? La convicción. Entonces, pero no me avergüenzo. Por esta causa padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Este versículo está muy fuerte en mi corazón. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Amados, la convicción nos da seguridad. Porque yo sé, saber nos da convicción. Y la convicción nos da seguridad. Aquí lo dice. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Diga seguro. ¿Estamos seguros en medio de las pruebas? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, la actitud de victoria te da una acción de avanzar. Nunca te vas a detener. Pase lo que pase, seguimos avanzando. Seguimos avanzando en el Evangelio, en la nación que estemos. Seguimos ministrando el Evangelio. Ahora hay sectas. En Buenos Aires nos hablaban de la Madre Dios. De la Madre Dios. A la que me habló le dije, yo creo en el único Dios verdadero, el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque así está escrito. Y lo creo. Y la muchacha se molestó y me dijo, entonces, ¿por qué no predicas? Porque ella estaba hablando de la Madre Dios. ¿Ves esta bolsita? Al que me vendió esto, ha recibido a Cristo en su corazón. No estamos en una calle, pero aprovechamos los momentos. Sabemos que cualquier persona que se cruza por nuestro camino, el Señor la ha puesto para que pueda conocer, pueda recibirlo. Entonces, y la gente que no conoce, por eso es importante conocer a Cristo, saber, porque se dejan embaucar. Y sinceramente la chica engañada. La actitud decide avanzar o retroceder ante las circunstancias. Si tu actitud es de una convicción negativa, vas a retroceder. ¿Cuánta gente se le ha cancelado la vida por una mala actitud de temor, de miedo, de dudas? Se quedaron ahí, no avanzaron. ¿Saben qué, amados? Cuando retrocedemos nos reducimos. Esto me lo enseñó el Señor en un sueño. El que retrocede se reduce. El temor nos apabulla, nos achica. Las circunstancias no las podemos cambiar, pero la actitud sí. Circunstancias no podemos cambiar, pero la actitud sí en medio de esas circunstancias. Y eso nos va a llevar a entender el propósito de esa circunstancia.
tenemos la opción de decidir con qué actitud vamos a enfrentar la vida y las circunstancias. Si tu actitud es, no sé, no puedo, no, es una convicción de derrota. Pero si tu actitud es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no te está pidiendo a ti, te está pidiendo al que está dentro de ti que lo dejes gobernarte, operar, guiarte, dirigirte. Entonces, amados, no debemos estar mirando las circunstancias para hacer algo. No son las cosas que pasan las que van a definir nuestro accionar. Porque si no, ¿dónde estaríamos? No es lo externo lo que nos debe mover, sino la convicción interna de lo que Dios dijo y lo que sabemos que en nosotros ha pasado. Por lo tanto, no nos desanimamos. La última palabra la tiene Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que se desanima por las cosas externas. Lo dice Eclesiastés 11:4. El que al viento observa, no sembrará. El que mira las nubes, no segará, no cosechará. Porque está dependiendo su mover, su accionar, su decisión de lo eterno. Nosotros no nos movemos por un gobierno. No nos movemos por lo que dicen los analistas políticos. Nos movemos por una convicción de fe de lo que Dios ha dicho para este país. Entonces, acuérdese, el que mira lo eterno no va a avanzar, no va a sembrar. El que mira las nubes tampoco va a cosechar. Entonces nos vamos a nuestro segundo punto. Nuestra convicción determina nuestra confesión de fe. Lo hablamos hace 2 domingos. La convicción de lo que sabía Job, de quien se le había revelado en tiempo de gran aflicción, lo llevó a declarar. Y este es otro de mis versículos preferidos. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amados, qué convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Pero si Cristo apareció 1000 años o más después, pero lo que sucede es que Cristo es preexistente, es eterno. Él es el eterno presente. Él es la eterna verdad. Cristo se le reveló a Job. Por eso dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, del polvo se levantará. Y aunque desecha hasta mi piel, en mi carne, ¿qué significa? Convicción. He de ver a Dios, no otro lo va a ver por mí. ¿Cuántas veces nos conformamos? Que ore la pastora, que nos diga la pastora. No. Y por eso somos como ovejitas de pesebre que estamos ahí. Lo que dicen. Esta es la palabra para el día o para el mes. No, me niego a eso. Porque Dios tiene una palabra en el nuevo pacto para cada congregación. Él sabe. La gente que viene aquí, necesitamos oír la voz del Espíritu. Necesitamos tener convicción de que Él nos habla, nos cuida, nos libra. ¿Sabe de quién? De nosotros mismos. De ese viejo hombre tirano que quiere someter, apabullar, apagar la voz del Espíritu Santo, la vida del Espíritu. Usted decide, de acuerdo a la convicción que tenga, quién lo va a gobernar. ¿Lo viejo o lo nuevo? Experimentemos lo nuevo, amados, a cada día. Entonces, él sabía que su Redentor, su Libertador, vivía.
Lo conoció en medio de la prueba. Por lo cual, en el último capítulo de Job, él dijo, yo conozco que todo lo puedes. Amados, si tú sabes quién es Cristo, si tú lo conoces, también conoces lo que Él es capaz de hacer, lo que Él hace. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es maravilloso. Y dice, por lo tanto, hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que no comprendía. ¿Quién es el que oscurece el entendimiento sin consejo? Pidamos por luz a cada día la palabra, el Espíritu. Por lo tanto, dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Importante, amados, el arrepentimiento, estar guardando el pecado. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Cuando hay convicción, hay un arrepentimiento, una renovación del entendimiento. Entonces, nuestra convicción, segundo punto, determina nuestra confesión de fe. Pero ¿sabe qué? Experimenta a quien conoce. Tercero, nuestra convicción determina la seguridad con la que enfrentamos las pruebas, porque sabemos que somos amados. Si hay alguna convicción que debemos tener, o sea, dentro de lo que es la fe, es cuánto Dios te ama. ¿Cuánto te ama Dios para haber dado a su Hijo? Es un amor eterno, un amor indescriptible. Entonces el apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, mira la convicción, antes. ¿Cuándo es antes? La cruz. Antes de este tiempo, esta temporada difícil, antes. En todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Por lo tanto, lo circunstancial, lo temporal, no nos debe mover. ¿Sabe por qué? Porque ya sabemos lo que pasó. Usted ya sabe lo que pasó. Tiene la victoria en Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Amado, esto es convicción. Este no está ahí tambaleando. ¿Será que alguna vez? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es vida. Esta es una vida que vence, que donde vaya estés convicto, estés seguro, seas un prisionero de la verdad que te gobierna, que sos amado. Oiga, en el proceso fallamos todos. Todos fallamos. Todos metemos la pata en el proceso. Pero si no tienes la convicción de quién te ama, ¿cuánta gente se aleja? ¿Cuánta gente vive en culpa? Cuando tenemos la convicción de que Él nos ama, nos viene también la convicción de cuánto lo amamos a Él. Para nosotros el pecado debería ser un accidente, no algo que lo practicamos. Nuestra convicción determina, punto 4, nuestra convicción determina nuestra alegría y fortaleza en medio de las pruebas. Dice, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Sabe qué? Habacuc estaba en una situación muy difícil. Este hombre estaba lleno de preguntas para con Dios. Y le decía, Señor, estaba quejándose de su propio pueblo. Mira tu pueblo que aquí, que acá. Y Dios le responde algo que él no esperaba. Y le dice, voy a corregir al pueblo, voy a disciplinar al pueblo. Lo voy a disciplinar con una nación. Los caldeos eran perversos. Y ahí se levanta Habacuc y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a disciplinar a tu pueblo con una nación peor que ellos? No te entiendo qué está pasando, enojadísimo Habacuc. Hasta que Dios lo llegó y le dijo, el justo por la fe vivirá. El que se enorgullece abandona la carrera. Entonces ahí él pudo entender y tuvo convicción. Imagínense ese pueblo perverso, arrasaba con todo. Ya los estaban invadiendo y ahí fue su cántico. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, los labrados no den mantenimiento, no hayan vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es convicción, amados. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que no vivía, porque eran agrícolas, ellos sembraban, ganaderos. No vivía de su siembra, de su cosecha, no vivía del gobierno, vivía de la fe. Eso entendió Habacuc. Número 5. La convicción que tengas de Dios determinará cómo piensas de Él. La convicción que tengamos de Dios, así como Habacuc, le dio gloria y honor a Dios en medio de una situación muy terrible. Dios es digno de honor y de gloria en cualquier temporada. Ahí más bien conocemos el poder de la vida que se nos entregó, el potencial que a veces está embotado. Entonces, la convicción que tengas de Dios determinará cómo piensas de Él. Cuando nuestra fe no tiene certeza ni convicción, nos desesperamos. ¿Sí o no? Cuando no tenemos certeza ni convicción, nos desesperamos. Y la desesperanza no espera en Dios. Desespero. Desesperanza es desespero. El que se desespera no espera. ¿De verdad? La desesperanza no espera en Dios. Busca en sus propios esfuerzos hacer. Y no estoy diciendo que no hagamos nada, pero estoy diciendo que podamos esperar la guía, la dirección de Dios. Él te cuida, aunque no seas consciente de algunas cosas. Ayer le pasó a Nercy, el papelito que nos dan acá para volver a entrar, ella lo había botado y no se había dado cuenta. Era un problema, iba a ser acá. Estaba muy feliz, no sé qué haciendo así, descansando, y de pronto se despertó. No tengo el papel para volver a Bolivia. Lo buscó en su cartera, no había. Y el Señor la guió donde estaba, en la basura. Lo encontró. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le mostró? Ella no se acordaba. El Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es depender de Él. Entonces, cuando nos desesperamos, tomamos decisiones de acuerdo a lo sensorial, a lo que sentimos, a los sentidos. Pero la palabra nos habla de esperar verdaderamente para conocer a Dios. ¿Qué dice el Salmo 46:10? Estad quietos, como Dios te dice, alto. Estate quieto.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántas veces por hacer nosotros dejamos de conocer a este Dios multifacético, a este Cristo como un diamante de muchos colores? Porque ya nosotros le ganamos, ya lo hicimos. Pero lo que hicimos no tiene trascendencia eterna, no tiene una operación de transformación interna. Acomoda al momento, pero no cambia los corazones. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La desesperación hasta culpa a Dios. ¿Y por qué Dios? Por eso me gusta la canción. ¿Y por qué a mí? Si todo yo te di. ¿Sí o no? Señor, pero si te obedezco, si te doy, si hago esto, hago lo otro, predico, hago, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? Debemos preguntarnos eso. ¿Y por qué no? Si Él es bueno siempre con nosotros, ¿por qué no? Y además entendiendo el propósito de esa circunstancia. Siempre es para bien, es para más de Cristo en nosotros. Entonces, la convicción de fe en Cristo nos da una actitud de firmeza en medio de las situaciones difíciles, como pasó con Abraham. Él tenía convicción de la promesa que Dios le había dado. Dios le dio la promesa, pero Dios le pidió a su hijo. ¿Y qué dijo él? Obedientemente se levantó de madrugada con el muchacho, con un asno, con sus empleados. Fue 3 días de camino. ¿Cómo estaría Abraham? Eso no es fácil, que te piden a tu hijo. Seguramente estaría una lucha interna, pero tenía convicción. Tener convicción no quiere decir que no tengamos luchas, sí las tenemos. Pero la convicción va a prevalecer. Y él dijo a los empleados, espérennos acá. Con el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué convicción! Y esto lo define hermosamente en Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, nuestra fe va a ser probada. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Yo dije, pero Pablo se equivocó. ¿Acaso no tenía a Ismael? Era el primogénito. Pero justamente lo que estamos hablando. Dios no computa las obras de la carne, sino las obras que se hacen en el Espíritu. Su unigénito. Ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amados, qué maravillosa palabra que nos lleva a comprender el amor y la fidelidad de Dios en sus promesas. Dios es bueno y fiel, y lo que promete lo cumple. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que pensamos de Dios en medio de las pruebas nos va a afirmar o nos va a debilitar o nos va a apartar, nos va a desanimar. Lo que define nuestra convicción es en quién hemos creído, como Abraham, pero también conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿En dónde estaba la convicción para obedecer, para entregar a su hijo? En lo que se le había dicho. Porque la palabra de Dios, lo que Dios nos habla, es un ancla que sujeta nuestra alma al descanso, a la verdad, al refrigerio. Entonces, lo que define nuestra convicción es en quién hemos creído. Si nuestra fe está en Cristo, eso va a definir la convicción que tengamos. Pero si pensamos que Dios nos falló, por eso mucha gente se aparta. No, Dios me falló. Una pequeña prueba, Dios me falló. Y eso nos lleva a hacer comparaciones. ¿Por qué yo? Si yo
hago esto, sirvo, hago acá. Y como ese impío que peca, que no hace nada y está tan... Lo que la mente natural piensa acerca de los bienes materiales, que eso es bendición, es parte. Pero la bendición verdadera es conocer a Cristo, permitir su gobierno. Porque Dios no trabaja con los que no son sus hijos. Los ama, los lleva a que, y levanta al cuerpo, a la iglesia, para que les prediquen, para que les hablen de Cristo. Dios trabaja con sus hijos. Al hijo que ama, disciplina y corrige. Y esto, toda la gente lo haya castiga. El castigo fue sobre el hijo. La palabra disciplina es paideia, entrenamiento para entrenar la nueva naturaleza de la fe, de la confianza, de la obediencia. Nos lleva a obedecer, a creer, a obedecer a la fe. Entonces, punto 6, terminamos con esto. En punto. Nuestra convicción determina nuestra alabanza y adoración en todo tiempo. El rey David, perseguido en cuevas, andando errante de un lado al otro, porque lo querían matar. Lo querían matar sin causa, sin motivo. Pero él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca en todo tiempo. O solamente lo vamos, como dijo Job, solamente le voy a agradecer a Dios por todas sus bondades en los buenos tiempos, porque su mujer fatua. Mira lo que Dios te ha hecho. Mira lo que Dios... Maldice a tu Dios y muérete. Y ese hombre de fe le dijo, como una mujer fatua has hablado. ¿Solamente bendeciremos a Dios cuando nos va bien? Cualquier impío dice gracias a Dios cuando le va bien. Pero solo los hijos que son prisioneros de esperanza, convictos, que tienen convicción, agradecen a Dios en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no aman a Dios por interés. Lo aman, les vaya bien según los estándares o parámetros naturales del mundo, o les vaya mal. Esto no es cuestión de lo que nos da. Hay una fe que pide, consumista, pero hay otra fe que da, como Abraham le dio a su hijo una prolongación de su vida. Entonces, nuestra convicción determina nuestra adoración en medio de la prueba, activando los de repentes de Dios. ¿Sabe para qué? Todos queremos ser liberados, yo también en medio de las pruebas. Pero ¿qué pasa cuando en medio de las pruebas adoramos a Dios? No solamente la liberación es para nosotros, sino para los que nos rodean, para los que están con nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia. Entre ese de repente de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Pablo estaba predicando la palabra y una muchacha con un espíritu de adivinación lo perseguía más de 3 días. Y él no estaba en eso de fuera, no, pero ya le molestó. En el nombre de Jesucristo te mando que salgas. La muchacha fue libre y sus amos se enojaron tan fuertemente con él. ¿Por qué? Conflicto de intereses. Porque ahí estaba la esperanza de sus ganancias. Entonces, bueno, lo leemos mejor, por favor. Hechos 16. Y aquí entra, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Porque hizo el bien, liberó a una pobre muchacha esclava. Después de haberles azotado
poco, mucho. Según la costumbre romana, dice Pablo, 40 azotes menos 1, 39 azotazos, herido, dolorido, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se imaginan? Dolorido, apaleado, prisionero, los pies en el cepo, incómodo. ¿Pero qué hacía Pablo? Se quejaba. Dios, ¿por qué a mí? Si te sirvo. No, la convicción que tenía Pablo lo llevaba a adorar en todo tiempo. Y mire lo que pasó. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaba haciendo? Adorando a Dios, dándole gracias a Dios. Oraban y adoraban. Entonces sobrevino de repente, diga de repente. Qué maravillosos son los de repentes de Dios, que nos encuentran, no en la queja, no en la quejabanza, sino en la alabanza. Adorando a Dios, dándole gracias. Señor, no lo entiendo, no sé, pero nadie te va a quitar tu gloria, tu honor. Sos digno de adorar. Como decía el rey David, sos digno de ser adorado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Eso es lo que hace tu adoración en todo tiempo. Pero me han dado un diagnóstico terrible. Adora a Dios. Pero mi situación financiera, adora a Dios. Pero mi matrimonio, adora a Dios. Los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas solo de Pablo y de Silas se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron. Amados, es que la convicción de tu vida no solo va a liberar tu alma del engaño, de los velos, de vivir para ti mismo. Va a liberar tu mente, tu alma y tu ser para vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Si vivimos, para Él vivimos. Debería ser así. Y si morimos, para Él morimos. ¿Y sabe qué? Cuando estoy chinchosa, yo digo, me falta cruz. Me rindo, no me voy a defender, no voy a ir a la cruz. Y ahí decido. Hay una canción, o vivo yo o vives tú. Cristiana. Entonces digo, Señor, no quiero vivir yo. El yo tiene que morir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? De Buda, de Confucio, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nuestra convicción de fe va a determinar no solo nuestras acciones, se van a mostrar nuestras actitudes del corazón. Nuestra actitud de fe nos va a llevar a adorar, a agradecer. Qué bueno es tener una actitud de gratitud. Es maravilloso. Un corazón agradecido. Entonces, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Saben qué? Hombres en la más terrible condición liberaron a toda una cárcel, a todos los presos
de una cárcel. Por lo tanto, mi último versículo, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el que tiene convicción no lo mueve ni el alma, ni el viejo hombre, ni lo externo, ni nadie. Solo lo mueve la fe en Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ese temor reverente, ese respeto a Dios, no miedo a Dios, un respeto, que la palabra de Dios se cumple. Pueden pasar 1000 años. 700 años pasaron después de que Isaías profetizó: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Se cumplió. Entonces, la convicción de nuestra fe nos va a mantener firmes en medio de toda circunstancia, pero no con cualquier actitud, porque podemos permanecer, podemos estar, pero renegando, desanimados, quejándonos. Si tenemos convicción, vamos a ser adoradores en todo tiempo.